Me veo muy maderado, ¿a quién le importa? Les presento este libro que tuvo mucho éxito. Estaba publicado en 1979. Se llama Echeverría rompe el silencio, Vendavales del sistema, por Luis Suárez. Luis Suárez es este periodista que vemos aquí. El dicho periodista eh, corrobora que la, que hay una que el periodismo mexicano por revolucionario y luego como luego en el liberal eh, no pueden no pueden en el liberal criollo no pueden disociarse del poder, es decir, todo, hasta el papel, la prensa recibe el papel del Estado, los apoyos en publicidad y otras muchas cosas. Pero Luis Suárez tenía fama en algún momento, una de pronto sospechosa fama, de ser uno de esos negritos en el arroz, es decir, de periodistas críticos. Eh, bueno, eh, es muy representativo este libro y este libro es muy representativo de su eh, del, del país de la época y y del fenómeno general. Tenía mucho nombre el, el tipo, y tenía mucho nombre y bueno, eh, eh, sobre todo a nivel latinoamericano, porque entendió cuál era el mensaje enviado por por la dictadura perfecta, por la ya dictadura perfecta, o sea, de 1940 en adelante. Mm, con más presión del 46, pero bueno, ya empieza en 1940. Que era eh, farol de la calle, oscuridad de, de la casa. Y entonces eh, él iba en toda América Latina, lo bien recibían, eh, lo bien recibía la izquierda y la izquierda revolucionaria. Fidel Castro tenía afecto por él y otros personajes, otros grandes personajes. Eh, pero en este libro, ¿por qué? Porque él seguía las guerras del continente, los conflictos del continente. Kapuscinski, ni más ni menos que Kapuscinski, decía eh, que nadie conocía tanto los problemas de, de Latinoamérica como Luis Suárez. Pero en este libro, el señor, escrito, ya digo, en 1979, el señor deja ir a Echevarría, con quien ha mantenido, a quien conoció en 1941, eh, cuando el que sería presidente eh, estaba en la, en la facultad o escuela de Derecho, con una playa de personajes impresionante, ¿no? Estaba, bueno, su sucesor, el sucesor a la presidencia, López Portillo, pero también intelectuales de, de primera talla. Eh, bueno, desde Mauricio Magdaleno, un novelista y guionista eh, estupendo, el mejor de los conservadores mexicanos, o el único.
de los conservadores mexicanos cuya pluma valía para algo. Eh, pero también Wilberto Cantón, o sea, y Salvador Jiménez Rueda, es decir, quienes transformarían el teatro mexicano y, bueno, y otras figuras que serían, por ejemplo, Agustín Yáñez, ¿no? Un gran, verdaderamente gran escritor, novelista, que luego, eh, que hoy tenemos, eh, que hoy tenemos en el closet, ¿no? Porque se pasó de hacer el trabajo al PRI. Estaba José Luis Martínez, ¿no? El que sería cronista por muchos años, también un tipo muy inteligente y afiliadísimo al régimen. Es, y otros, ¿no? Estaban, o sea, era una generación asombra. Esa generación en la facultad, solo en la facultad de Derecho, lo que reunió eran los cachorros de la revolución, eran los cachorros de la revolución. Y, y ya, desde 40, eh, caminaban rumbo a la conquista del poder o en el ambiente, en sus respectivos ambientes, ¿no? Debieron haber sido muy interesantes las discusiones entre ellos porque eran amigos con tertulios y demás. Bueno, y Luis Suárez eh, se hace amigo, ¿no? De Echeverría. Y lo, desde que termina el mandato echevarrista en 76, eh, le pide, se ven con frecuencia, comen, se visitan en sus casas, y le pide, "Oh, dame una entrevista", y encuentra el por dónde entrarle, ¿no? O sea, en este rollo en este rollo de, de su sapiencia para distinguir de qué va, de cómo puede obtener información. Entonces, lo que le pide a Echeverría es que le dé una entrevista para hablar de un tema, que es el supuesto golpe de Estado que se preparaba contra el, el presidente al finalizar el régimen, del cual por cierto no deja nada claro, eh, porque hubo una convulsión ahí económica y demás. Y no sé si habla la verdad no lo revisé todo, si fue una conspiración del Estado y no me acuerdo si eso existió, haber escuchado eso, si fue una conspiración de Estado o fue, o fue simplemente el golpetazo que le dieron con la devaluación del peso. Entonces con ese truco, bueno, no es con ese truco, es que se le acerca, bueno, y habla sobre todo, lo entrevista sobre todo eh, respecto a la política mexicana en el exterior de Echeverría, que fue, uy, eh, él quería copiar, ¿no? Al cardenismo, eh, Echeverría, era un nuevo Cárdenas, quería. Y entonces, bueno, eh, nadie viajó tanto por el mundo como él, siendo primer mandatario, ni, ni estableció tantas nuevas relaciones, ni, 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 asist, ni, ni asistió tanto a, a quienes sufrían golpes militares, ¿no? Eh, y abrió las puertas a chilenos, argentinos, uruguayos, etcétera. Pero el periodista no solo lo deja ir respecto al tema, al tema mayor con ese, con ese don Luis, que eh, fue secretario de Gobernación cuando la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968,
y el jueves de Corpus del Halconazo el 10 de junio del 71, cuando era presidente ya. Y no, lo deja ir con el tema, ¿no? Después, eh, Echeverría sería el primer y único presidente en ser llevado a juicio por un tribunal que la sociedad organizada demandó y, y que lo encontraría culpable de crímenes de lesa humanidad en esos dos eventos a los que me refiero y en la guerra sucia que iniciaría, verdaderamente sucia, que iniciaría contra las guerrillas, contra la guerrilla en Guerrero y las urbanas estudiantiles, en las cuales, por cierto, fue donde eh, por primera vez se, se practicó algo que sería muy común en los golpes posteriores, que era aventar, lanzar cuerpos, cadáveres o cuerpos todavía vivos eh, al mar, ¿no? El mar iba a ser una sepultura muy noble, ¿no? Digo, si no eran las orillas, entonces de los aviones que despegaban a Acapulco, ¡pum!, se aventaron, por lo menos en Acapulco, no sé si en otros lados, se aventaron cientos de cadáveres. Y había ya otros métodos, ¿no?, también de desaparición. Eh, bueno, por cierto, Echeverría luego el Poder Judicial mexicano, claro, lo sacaría del brete y entonces no le eh, no reconocería esa, esa culpabilidad, ese juicio, pues, ¿no? Y ahí lo tenemos, ¿no? Cuando dicen que, no, hombre, los malos tarde o temprano pagan. Bueno, pues este güey de Don Luis tiene 99 años y va a morir en su cama en una de o en su casa de Cuernavaca, que es una cosa monumental, o en cualquier otra de sus propiedades debe tener un chingo él y su familia. Pero a través del libro también consigue otra cosa, este, el periodista finalmente sí es hábil, ¿no? Y que es mostrarnos eso, esa camada que viene de, de los cachorros de la revolución, por lo menos mostrárnosla, no profundizar demasiado. Bueno, bastaba con eso, ¿no? Con lo que profundizó, con lo que avanzó, bastaba con eso, para mostrarnos como, eh, es que es notable, ¿no? Como un pequeño número se concentra, se encuentra ahí muy tempranamente, siendo estudiantes universitarios, se encuentran para tener unas discusiones que debieron haber sido muy interesantes, porque son, este, sí, hijos de hijos de políticos eh, prominentes y, eh, y estos intelectuales cuya formación solo puede explicarse por, por haber sido, eh, por ser los descendientes de lo que Luis González y González, un historiador buenísimo y a veces poco apreciado, porque, en fin, eh, llamó, Luis González llamó epirevolucionarios, es decir, los quienes saldrían, saltarían a la palestra nacional eh, tras el periodo, eh, al final del periodo revolucionario. Eh, son, y estos son hijos de esa, ¿no?
de esa clase, entonces tienen una información privilegiada, ¿no? Que reciben ya desde casa, ¿no? Y, y luego, o sea, tienen el acceso a una información de la cual carece el conjunto del, el- ya no de las mayorías del país, sino de las clases medias, este, incluso de la, de la, de la burguesía nacional, bueno, de cierta burguesía nacional, de la que iban haciendo, ¿no? Y que era muy boba y no iba a entender nada. Bueno, hasta aquí este video.